triangulación le quitamos la bola de la mano, no lo dejábamos, una vez que él pasaba, primero no lo dejábamos recibir, si recibía tenía mucha presión y lo sobremarcábamos mucho, y cuando él largaba el balón volvíamos a jugar en línea de pase con él, se puso nervioso, se puso molesto, pero como decías bien en la primera pregunta, eso es pasado, ¿no? O sea, eso es lo que sucedió ahí. Todos los partidos son partidos nuevos y él está preparado para jugar contra esa idea. Ese día que ya no lo estaba, es lo suficientemente buen jugador como para adaptarse a diferentes formas de defensa, y Mar García lo mismo, ¿no? O sea, es un jugador que más rachero, que al estar menos triple tiene menos la bola en la mano, pero que sí es un jugador que recurren a él cuando están con problemas ofensivos, y él saca faltas, juega bien en 1 contra 1, muy rápido. Yenga tiene mucho oficio, es inteligente, sabe jugar de frente, no es tanto ya un jugador de espalda, pero sí juega corto ahí, molesta en el rebote de ataque. Es un jugador con es un veterano con muchas batallas, y Alexander también es un buen jugador, pero nosotros también tenemos lo nuestro, digamos, ¿no? Y Harry va a jugar, no tengas duda que va a jugar. O sea, somos un equipo que hasta ahora no ha sido un buen equipo defensivo, pero que poco a poco lo estamos intentando ser, lo estamos siendo, de a gotas, de a ratos. El otro día fuimos muy malos en el primer tiempo y bastante buenos en el segundo tiempo en Rusia, y buscamos esa regularidad, pero tenemos potencial para hacerlo y tenemos preparación para hacerlo, tenemos disciplina y mucho volumen de trabajo y mucho deseo. Como vos bien lo decías, lo dicen los mismos jugadores, no es que lo diga yo, no es que los jugadores dicen no necesitamos tanto defensa y el entrenador dice que sí, ahí se crea una situación que no estamos de acuerdo. No, estamos todos de acuerdo en que tenemos que mejorar en ese aspecto y tenemos que estar convencidos de que lo vamos a hacer. Tenemos que encontrar ese equilibrio entre sentirnos bien, sentirnos poderosos y aceptar la realidad y poder jugar en esa realidad. Es como que hoy estamos como enojados por lo que nos toca de pasar y como que queremos ganar un partido pero que valga 10 partidos, y no existe eso. O sea, esto es paso a paso, como ahora que estamos todos viendo lo que tenemos en enero y febrero, que son todas finales, y sí, pero es una sola, Fuenlabrada, las demás no existen, no están. O sea, esta es Fuenlabrada y mañana recién. Entonces, aceptar la realidad, acomodarte y jugar tranquilo y saber confiar en que en tu juego